Lo llamaban frío, distante, incluso insensible. Quienes conocían a Iván ahora veían a un hombre con una armadura impenetrable, alguien que medía sus palabras, que no entregaba su confianza fácilmente y que parecía navegar por la vida con una calma que muchos confundían con indiferencia. Pero no siempre fue así. Para entender al Iván de hoy, hay que conocer al Iván de antes, a ese joven que llevaba el corazón en la mano y que creía, con una fe ciega, en el poder del amor y la lealtad. Iván creció sintiendo todo con una intensidad abrumadora. Cuando estaba feliz, su risa era contagiosa. Llenaba cada rincón de la habitación. Cuando estaba triste, la melancolía se le notaba en la mirada, profunda y transparente. No sabía de puntos medios. Amar, para él, era un acto de entrega total, sin reservas, sin miedo. Su primer amor, Laura, fue el epicentro de este universo de emociones. Por ella, Iván movía montañas. Si ella tenía un mal día, él dejaba todo para llevarle su postre favorito. Si ella soñaba con viajar, él pasaba noches en vela, planificando rutas y buscando ofertas. Él no solo decía te quiero, lo demostraba en cada pequeño gesto. Recordaba fechas que ella misma olvidaba, le escribía cartas a mano, en plena era digital, y escuchaba sus problemas como si fueran los suyos. Sus amigos a menudo bromeaban llamándolo intenso. Iván se reía. No le importaba. Para él, ser intenso era sinónimo de estar vivo, de sentir de verdad. Él creía que el amor era un pacto sagrado, una promesa de estar ahí, sin importar las tormentas. Por eso, cuando Laura empezó a distanciarse, él no lo entendió. El cambio fue sutil al principio. Mensajes que tardaban más en ser respondidos. Planes cancelados a último momento, con excusas vagas. Iván, en su infinita confianza, buscaba justificaciones. Está estresada con el trabajo. Necesita su espacio. Redobló sus esfuerzos, pensando que, si le demostraba aún más amor, podría reparar cualquier grieta que se estuviera formando. Pero la grieta no era superficial. Era una fractura profunda que él no quería ver. La verdad llegó de la forma más cruel, a través de un amigo en común, que, con pesar, le contó que Laura llevaba semanas viendo a otra persona. El mundo de Iván se derrumbó. No fue solo la infidelidad, fue la traición a esa confianza ciega que él había depositado. Se sintió ridículo, expuesto. Todas esas cartas, esos detalles, esos sacrificios, de repente, se sentían como un monumento a su propia ingenuidad. Esa noche, una parte de él se quebró, no de forma ruidosa, sino con un silencio devastador. Fue la primera vez que Iván sintió la necesidad de construir un pequeño muro alrededor de su corazón. Después de un tiempo de duelo, intentó reconstruirse. Conoció a Sofía, una mujer vibrante y aventurera que parecía entender su forma de ser. Con ella, Iván decidió volver a intentarlo, aunque con un poco más de cautela. Bajó la guardia lentamente. Pieza por pieza, volvió a ser el hombre detallista, el que escuchaba, el que apoyaba incondicionalmente. Juntos, emprendieron un pequeño negocio, un café con libros que era el sueño de ambos. Iván invirtió no solo su dinero, sino su tiempo, su energía y sus esperanzas. El negocio prosperó, pero la relación empezó a resentirse. Sofía se volvió más crítica, más demandante. Las cosas que antes amaba de él, ahora le molestaban. Su intensidad era agobiante. Su preocupación era controladora. Iván, confundido, intentaba adaptarse, modularse, ser lo que ella necesitaba que fuera. Pero nada parecía suficiente. Un día, al llegar al café, encontró una nota sobre el mostrador en Sofía se había ido. Se había llevado una parte importante de las ganancias, y en la nota, explicaba que se sentía atrapada y que necesitaba vivir su propia vida. El segundo golpe fue, en cierto modo, peor que el primero. No era solo una traición amorosa, era una traición a un proyecto de vida, a un sueño compartido. Lo había perdido todo de nuevo, el amor, la confianza,
y sus ahorros. El pequeño muro que había construido después de Laura ya no parecía suficiente. Iván empezó a levantar una muralla, ladrillo por ladrillo. Cada ladrillo era una decepción, una promesa rota, una palabra vacía. Sus amigos notaron el cambio. Ya no eres el mismo Iván, le decían. Te has vuelto muy reservado. Él simplemente se encogía de hombros. ¿Cómo explicarles que cada vez que se abría, terminaba herido? ¿Cómo decirles que estaba cansado de apostar todo y quedarse sin nada? Empezó a poner límites. Ya no estaba disponible 24/7 para todo el mundo. Aprendió a decir no. Dejó de ofrecer soluciones a problemas que no eran suyos. Fue entonces cuando la etiqueta cambió. La misma gente que antes lo llamaba intenso, ahora lo llamaba frío. Quienes antes se beneficiaban de su entrega incondicional, ahora se quejaban de su distancia. Nadie se detuvo a preguntar por qué. Nadie conectó los puntos entre el hombre que daba todo y el hombre que ahora se protegía. Simplemente lo juzgaron. Vieron la armadura, pero no las cicatrices que cubría. Vieron el silencio, pero no los gritos que lo habían precedido. Un día, su hermana menor, Ana, estaba pasando por una ruptura difícil. Estaba devastada, llorando en el sofá de Iván. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo, le dijo entre sollozos. Parece que a ti no te afecta a nada. Ojalá yo pudiera ser tan fuerte, tan fría como tú, pero no puedo, dijo. Iván la miró, y por primera vez en mucho tiempo, dejó caer una pequeña parte de su muralla. Se sentó a su lado y, con una voz tranquila, le dijo: no soy frío. Ana, simplemente tengo mucho frío. El frío que se te queda en los huesos, después de haber dejado la puerta abierta demasiado tiempo y haber dejado que se escapara todo el calor. No nací así. Me construí así para sobrevivir, porque hubo un tiempo en el que sentí tanto que casi me destruyo. Lo que ves ahora no es ausencia de sentimientos. Es el resultado de haberlos tenido todos a la vez. En ese momento, Ana entendió que la frialdad de su hermano no era un defecto de fábrica, sino un mecanismo de defensa forjado en el fuego de la decepción. Iván no había dejado de sentir. Había aprendido a gestionar sus sentimientos, a proteger esa parte vulnerable que el mundo parecía tan dispuesto a pisotear. La historia de Iván es la de muchas personas. Personas que un día amaron sin medida, que confiaron sin dudar y que se entregaron por completo, solo para descubrir que su intensidad era demasiado para un mundo que a menudo prefiere lo superficial. No se volvieron fríos de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, una construcción dolorosa, una armadura necesaria para proteger lo poco que quedaba intacto. Así que, la próxima vez que te encuentres con alguien que parece distante o reservado, antes de juzgarlo, recuerda que quizás esa persona no es fría. Quizás, simplemente, tuvo el coraje de amar tanto en el pasado, que ahora necesita cuidar con todas sus fuerzas la pequeña llama que aún arde en su interior. Porque a veces, la máxima prueba de que alguien ha amado profundamente es la cautela con la que vuelve a amar. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha resonado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido que nos invita a mirar más allá de las apariencias. Nos vemos en el próximo video.